es a veces difícil elegir el tema que compartir, que a veces hay tantas cosas que decir que resulta difícil, tantas enseñanzas que a veces uno tiene en el corazón, que Dios pone en nuestro corazón transmitir, pero bueno, nada más es una sola predicación, ¿verdad? Así es que hay que decidir. Así es de que estaba reflexionando también en estos días y había 3 temas por allí que quería compartir. Y así es de que empecé a estudiar, y les soy sincero, todavía hoy en la mañana tenía la duda. Por eso estaba en la casa del hermano Frank y luego aquí, pero el Espíritu de Dios me fue llevando más hacia otro tema del que yo quería, pero al final de cuentas creo que engloba ese tema que Dios, que el Creador puso en mi corazón compartir, engloba todos los demás que quería compartir. Amén. Es de que el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con las ofrendas de Dios que están en la palabra de Dios, conocida como la ley de Dios, conocida como la Torá. Pero antes de entrar a eso, quisiera darles el porqué de quiero compartir acerca de esto. La mayoría de los mensajes de la palabra de Dios, si ustedes se dan cuenta, giran alrededor de el Nuevo Testamento. ¿Nunca han echado de ver eso? La mayoría de los mensajes, pongan atención, que se comparten en las iglesias, en las congregaciones, la mayoría toman pasajes del Nuevo Testamento. En un 80%, 90%, la mayoría de los pasajes que se eligen para compartir un mensaje casi siempre están basados en el Nuevo Testamento. ¿No han echado de ver eso alguna vez? Pongan atención y se van a dar cuenta, la mayoría de los predicadores que comparten la palabra de Dios usan fundamentalmente el Nuevo Testamento. Y no quiero decir que eso esté mal, ¿no? Está bien, gloria a Dios por eso. Pero ¿sabían ustedes que en tiempo de los apóstoles, en el primer siglo, ¿saben ustedes que no existía el Nuevo Testamento? Cuando Pablo compartía la palabra de Dios, él no tenía el Nuevo Testamento en sus manos. Cuando él iba a todos esos lugares donde Dios lo llevó, con los colosenses, a Galacia, con los Gálatas, a Corinto, etcétera, todo lo que compartía, ¿en qué estaba fundamentado? No existía el Nuevo Testamento, ni siquiera los evangelios existían. Esos documentos vinieron después y los historiadores lo dicen. Cronológicamente fue primero la predicación de Pablo y de los apóstoles, de Pedro, de Juan. Fue primero su predicación, y una generación después, o cuando ellos partieron, fue que ya se redactó lo que conocemos como el Nuevo Testamento, los escritos apostólicos, el evangelio de Mateo, de Juan, de Lucas, etcétera. ¿Ok? Pero cuando los apóstoles hicieron su obra, no tenían a la mano el Nuevo Testamento. ¿Qué tenían a la mano entonces los apóstoles cuando predicaban? Solamente tenían en sus manos lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento, lo que en hebreo se conoce como la Torá, que es nada más los primeros 5 libros de Moisés, o todo el Antiguo Testamento, que es la Tanaj. Eso era lo único que tenían los apóstoles para compartir. Y a mí me sorprende que los apóstoles, teniendo solamente el llamado, y mal llamado por cierto, Antiguo Testamento, y eso se lo puedo compartir después, pero no es correcta esa designación, porque la palabra de Dios no es antigua. ¿Cuántos saben eso? Cuando hablamos de antigüedades es algo pues
ya como que ya no sirve, ¿verdad? Una reliquia, algo que es ahí para pieza de museo, obsoleto, nada más para contemplarlo. Pero que yo sepa, la palabra de Dios sigue siendo muy útil hasta el día de hoy. ¿Qué dice la Escritura? Que toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, y sigue hablando y dice útil para corregir, para redarguir, etcétera. Y sigue diciendo una serie de cosas que hacen a la palabra de Dios muy útil. Y quien dijo eso, que fue Pablo, en ese momento cuando dijo toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir, para corregir, etcétera. Cuando él dijo eso, él no tenía el Nuevo Testamento todavía. ¿A qué se estaba refiriendo? Al llamado Antiguo Testamento, entre comillas. A eso se estaba refiriendo. Entonces, es importante que el pueblo de Dios, amado hermano, renueve su entendimiento. Y vengo desde hace mucho tiempo compartiendo una serie de mensajes, invitando a los hermanos a que renueven su entendimiento, que es algo que pocas veces se habla en las iglesias también. Pero la misma Escritura que habla del nuevo nacimiento, la misma Escritura que habla de la santificación de los creyentes, la misma Escritura que habla de la llenura del Espíritu en los creyentes, la misma Escritura también habla que los creyentes deben experimentar una renovación de su entendimiento, de cómo razonan. Hace falta mucho eso en el pueblo de Dios. Y hoy tenemos que entender y renovar nuestro concepto acá de que la palabra de Dios no es antigua. Puedes poner tu mano en tu corazón y de verdad creerlo y di: la palabra de Dios no es antigua. La palabra de Dios no es antigua. La palabra de Dios sigue siendo muy útil, sigue siendo muy contemporánea. Aunque se haya escrito hace miles de años, aunque se haya dado hace miles de años, sigue siendo muy útil para nuestra vida. Y entonces me sorprendía cómo los apóstoles, que nada más tenían los escritos de la Torá, de la ley de Dios, o del, entre comillas, ya saben por qué entre comillas, Antiguo Testamento, me sorprende cómo elaboraron mensajes tan edificantes para la vida de los creyentes, cómo Dios les inspiró mensajes tan útiles para la vida de los creyentes, teniendo solamente el, entre comillas, ya saben, Antiguo Testamento. ¿Cuál es el nombre correcto del Antiguo Testamento? Bueno, si lo decimos en hebreo, la Torá o la Tanaj, ¿ok? Y si no queremos decir en hebreo, bueno, no hace falta que lo digamos en hebreo. Las escrituras, las sagradas escrituras. Tú puedes leer toda la vida de Jesús y no vas a encontrar un solo pasaje donde Jesús cite las escrituras como Antiguo Testamento. ¿O alguien ha encontrado un pasaje así? Hay un pasaje donde Jesús diga: miren, como estaba escrito en el Antiguo Testamento. No la hay, no existe, tampoco de Pablo ni de los apóstoles. Siempre que el Mesías y los discípulos citaban las escrituras, decían: como está escrito en la ley de Moisés, como escribió Isaías, como escribió los profetas, como está escrito en los salmos. Pero nunca van a hallar una sola escritura donde el Mesías o sus discípulos dijeran como está escrito en el Antiguo Testamento, porque ellos entendían que no era antiguo, sino que era la palabra de Dios viva y útil para la vida del ser humano. Y esa misma escritura que se dio en el monte Sinaí, sigue siendo útil, de bendición y fructífera en la vida del creyente en el siglo XXI. ¿Cuántos creen eso? Gloria sea al Señor. Y precisamente a partir de esa reflexión, quisiera hoy que estudiáramos un solo libro, que nos ubicáramos en un solo libro, nada más, pero no del Nuevo Testamento. Y también hay otra forma, por cierto, de llamar el Nuevo Testamento, más correcta, creo yo, que puede ser el pacto renovado
o en hebreo el Brit Hadashah, pacto renovado, o bien los escritos apostólicos. ¿Okay? Pero hoy nos vamos a centrar, vamos a intentar sacar el jugo, si me permiten esa palabra, vamos a intentar extraer la raíz de las escrituras como hacía el Mesías, como hacía Pablo. Amén. Estudiando los libros, uno de los libros que ellos estudiaban. ¿Cuántos les gustaría hacer eso? Y intentar que Dios renueve nuestro entendimiento y salgamos de este lugar con una nueva forma de ver las escrituras. Abre hoy tu corazón. Yo te invito a que te des la oportunidad de ver las escrituras desde esa perspectiva, que créeme que cuando empiezas a ver las escrituras así, vas a ver todo el mundo diferente, las cosas diferentes, y vas a hallar edificación para tu alma, para tu vida. ¿Cuál es ese libro donde quiero que nos ubiquemos? Quiero que nos ubiquemos en el libro de Levítico. ¿A cuántos les gusta el libro de Levítico? Amén. ¿Cuántos han leído el libro de Levítico, hermanos? Sinceramente, el libro de Levítico no es muy popular, vamos a ser sinceros. No es muy popular el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque pues empieza a hablarnos de sacrificios, nos empieza a hablar de ofrendas, de holocaustos, de lo que hacían los sacerdotes, de lo que hacían los levitas, una serie de minuciosidades que dices, bueno, ¿y eso a mí? Pues ¿qué? ¿En qué me sirve a mí eso? Siendo sinceros. ¿Cuántos de verdad han leído el libro de Levítico, estudiado a profundidad el libro de Levítico? ¿Cuántos han escuchado un mensaje en alguna iglesia donde el predicador se basa en el libro de Levítico? No, es muy poco común realmente. ¿Okay? Y fíjense ustedes que el pueblo de Israel, el primer libro que les enseñan a los niños es el libro de Levítico. Antes de enseñarle que el arca de Noé, que la historia de Jacob, de José, el soñador, antes de enseñarle todas esas historias que por supuesto son palabra de Dios, son hermosas y nos hablan mucho a nuestra vida, por supuesto, pero antes de eso, lo primero es el libro de Levítico, porque el pueblo de Israel entiende que allí está una riqueza espiritual grande para la vida del ser humano. El libro de Levítico es el libro de los sacerdotes y levitas, precisamente. Fue un libro destinado principalmente para quienes ministraban en la casa de Dios, o sea, para la tribu de Leví, para los sacerdotes. Pero déjame decirte que hoy tú y yo, dice la Escritura, que también somos, ¿qué cosa dice la Escritura? Sacerdotes, reyes y sacerdotes. Entonces, si a través del Señor Jesús, de Yeshua el Mesías, si a través de Él somos parte del sacerdocio, hacemos bien en estudiar el libro de los sacerdotes, ¿no creen? Entonces vamos a estudiar el libro de los sacerdotes, el libro de Levítico, una faceta, una dimensión del libro de Levítico que son las ofrendas. Las ofrendas, ese es el tema que vamos a estudiar solamente del libro de Levítico, las ofrendas de Dios en la Torah, en el libro de Levítico. Y bueno, ya dijimos que este libro es el libro de, ¿qué cosa? ¿De quién es este libro? ¿Para quién fue destinado este libro? Para los levitas, para los sacerdotes, ¿ok? Y bueno, ya dijimos entonces, este libro en su momento era para el pueblo de Israel, sí, porque está escrito que Dios le dijo al pueblo de Israel: si ustedes obedecen mis mandatos, ustedes van a ser una nación santa, real sacerdocio. Dios le dio el sacerdocio al pueblo de Israel en un principio y a la tribu de Leví en particular, pero después, cuando viene el Mesías, ahora los creyentes
son llamados también a ser parte de ese sacerdocio. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ir a Levítico 1:1. ¿Estamos ahí? Dice: llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, ¿ok? Vamos a detenernos solamente. Llamó el Señor a Moisés y llamó. Precisamente Levítico en hebreo, si ustedes ven una versión hebrea de la Biblia, se van a encontrar con que el libro de Levítico se llama Vayikra, ¿ok? Y Vayikra significa precisamente y llamó, tomado de este verso que dice: y llamó Dios a Moisés, ¿ok? Quien dio esto, amado hermano, no fue un hombre, no fue nadie más que Dios. Es algo que viene de inspiración divina directa de Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora, estoy primero intentando aclarar una serie de conceptos a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque a veces se ha malentendido que la ley de Dios es algo pesado para el ser humano. A veces se ha entendido que la ley de Dios es algo que nos ata. ¿Cuántos han escuchado cosas así, similar? Que la ley nadie la podía cumplir, y ciertamente que la ley, yo llegué a escuchar pensamientos así, que la ley traía maldición. Y no es así. La ley de Dios es una bendición. Dile al que está a tu lado: la ley de Dios es una bendición para tu vida. No es ninguna carga, no es ninguna atadura, es una bendición para tu vida. Y se ha dicho eso malentendiendo muchos pasajes de Pablo, sacando de contexto muchos pasajes de Pablo, que precisamente por eso el apóstol Pedro en alguna de sus cartas dijo: nuestro amado hermano Pablo os ha escrito cosas que son difíciles de entender y que algunos indoctos tuercen para su propia perdición. Amado hermano, te voy a recomendar algo. Cuando no entiendas del todo algo, es mejor con humildad decir: la verdad, ahorita no entiendo bien esto, que aseverar cosas que después podemos arrepentirnos. ¿Estamos entendiendo? Hay muchas cosas que yo todavía no entiendo y no tengo temor de decirlo, porque Dios es el que hace la obra. Estamos en un proceso, Él es el que la va perfeccionando. Entonces, muchas veces se ha dicho eso, que la ley de Dios, la Torá, la ley, que era algo malo, que era algo rígido, que era algo pesado, algo que ataba. Y yo quisiera que viéramos Romanos 7:12. Ahorita vamos a regresar al libro de Levítico. Nada más quiero que vean lo que dice Pablo, a ver si es cierto ese pensamiento, que la ley, que la Torá ata, que la Torá, la ley de Dios, pone cargas pesadas. Vamos a ver qué dice Pablo. Romanos 7, verso 12. ¿Estamos ahí? Romanos 7, verso 12 dice: de manera que la ley a la verdad es, ¿qué cosa? Es pesada, es aburrida. Eso dice la Escritura, eso está diciendo Pablo. A la verdad que la ley ya no nos ayuda, ya no nos sirve. Está pasada de moda la ley. Eso dice Pablo. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice Pablo de la Torá, de la ley? Dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, si la ley de Dios es santa, justa y buena, hacemos bien en estudiarla. Hacemos bien en observarla. Y ahorita van a decir: pero ¿cómo vamos a observar eso? ¿Vamos a volver a sacrificar animales o algo por el estilo? No,
amado hermano. No se trata de eso. En primer lugar, porque eso ni siquiera los judíos lo hacen ahorita. Si tú piensas que los judíos en Israel sacrifican animales, no es un pensamiento correcto. Aparte que ni siquiera se puede eso, porque solamente se permite que haya sacrificios, en primer lugar en Israel, y segundo lugar tiene que estar el templo de Jerusalén en pie. ¿Hay templo en Jerusalén en pie ahorita? No, por supuesto que no. No se trata de eso, porque también a veces hay hermanos que se ponen a la defensiva así. Inmediatamente sacan el escudo, la espada y dicen, entonces ya quieren que hagamos sacrificios. Ahí es cuando les digo que hace falta una renovación ¿de qué? Del entendimiento, hermano. Hay que razonar de manera espiritual la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer hoy? Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver entonces las ofrendas. Si quieres ponerme el título, las ofrendas de Dios en la palabra, en la Torá. Las ofrendas de Dios en la Torá, en la ley de Dios. Dios desde un principio ha pedido ofrendas de sus hijos. ¿Cuántos saben eso? Podemos ver la ofrenda que presentó Caín y Abel, por ejemplo. Desde un principio Dios ha pedido ofrendas. ¿Por qué Dios habrá pedido ofrendas de sus hijos? Si de Dios es todo, ¿usted cree que Dios necesita algo de usted o de mí? No, por supuesto que no. Dios es el amo del mundo, es el dueño de todo el mundo. Entonces, ¿para qué Dios quiere que sus hijos ofrenden cosas? ¿Para qué quedará tu ofrenda? ¿Para qué Dios habrá pedido ofrendas de sus hijos? La respuesta es para que tú te hagas socio de Dios en los planes que Dios tiene en la vida. ¿A cuántos les gustaría ser socio de Dios? Amén. A mí también me gustaría. Entonces, la razón de las ofrendas no es porque Dios necesite algo, sino que Dios quiere que tú colabores en su reino. Dios quiere que tú colabores en su obra. Dios quiere que tú hagas tu parte. Siempre Dios ha querido que el ser humano se responsabilice de una parte de las cosas. El ser humano siempre busca tener las menos responsabilidades posibles, hacer lo menos que pueda, pero Dios es todo lo contrario. Dios siempre le da responsabilidades al ser humano para que el ser humano participe de la redención, participe de la obra, participe de su propio perfeccionamiento. Si tú crees que Dios va a perfeccionar tu persona, tu carácter, tus emociones, no sé, lo que sea. Si tú piensas que Dios de la nada, como por arte de magia, va a venir y va a hacerte perfecto de la noche a la mañana, créeme que eso nunca va a pasar. Tú tienes que colaborar en ello. Tú tienes una parte en ello. Cuando Dios le dio a Adán y Eva el mundo y su plenitud, sí le dio todo, pero también le dio trabajo y responsabilidad a Adán. Adán le puso nombre, imagínense eso, le puso nombre a todas las especies animales del mundo. Lo puso a labrar la tierra. En otras palabras, él también tenía una responsabilidad. Dios le dio todo y Dios podía haberle dado todo ya perfecto, ya sin necesidad de que él de que él no hiciera nada, pues ya todos los animales con nombre, ya que no labrara la tierra, sino que, no sé, Dios es todopoderoso, que los árboles, que la tierra germinara sola, pero no, Dios no quiso que las cosas fueran así, porque Dios siempre hace responsable al ser humano, que Dios haga su parte. ¿Estamos entendiendo? Esa es la razón de las ofrendas que encontramos en la palabra.
Si nosotros leemos Levítico capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, esos capítulos de Levítico nos van a hablar de las diferentes ofrendas que existían en el pueblo de Israel. En particular nos hablan, ustedes ya después pueden estudiar más detenidamente todos estos capítulos, los primeros 5 capítulos del libro de Levítico, y se van a encontrar que Dios habla de 6 tipos de ofrendas diferentes, que las encontramos resumidas en el capítulo 7, ahora sí acompáñenme, de Levítico capítulo 7, verso 37. Capítulo 7, Levítico capítulo 7, verso 37. ¿Estamos ahí? Levítico 7, 37. ¿Todos ya estamos ahí, hermanos? Dice, esta es la ley del holocausto. Número 1, primer tipo de ofrenda, holocausto. ¿Qué dice después? Este es verso 37. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda. Número 2, de la ofrenda es el segundo tipo de ofrenda a Dios. Del holocausto, la ofrenda, después de la coma, ¿cuál sigue? Sacrificio de pecado. Ese es el tercer tipo de ofrenda por pecado. Después, ¿qué dice? Sacrificio por culpa. Cuarto tipo de ofrenda, sacrificio por culpa. Después, ¿qué dice? De las consagraciones. Ese es el quinto tipo de ofrenda. Y finalmente, y del sacrificio de paz. 6 tipos de ofrendas que las podemos ver en esta lámina que traigo por acá de manera resumida. Aquí en el verso 37 entonces nos están resumiendo las 6 tipos de ofrenda que habla Levítico. Del capítulo 1 al capítulo 6, allí tú puedes estudiar estas 6 tipos de ofrenda. ¿Ok? Aquí están. ¿Ok? La primera que nos dice el verso 37 que acabamos de leer es la ofrenda, el holocausto. ¿Ok? El sacrificio de ofrenda después nos habla que es minjá. Holocausto es olá, ofrenda es minjá. La ofrenda por pecado, hatat. La ofrenda por culpa, mishan. Las consagraciones, miluim. Y la ofrenda o el sacrificio de paz, shalamí. Shalamí. ¿Ok? Vamos a ir estudiando una por una. ¿Les parece? La primera que nos habla entonces, Levítico capítulo 7, verso 37, ¿cuál es? Holocausto. Esta se me está moviendo mucho. Yo creo que no me prestan mejor una suya, porque como que está despastada. Y gracias, hermano. Gracias, muy amable. 7:37. Entonces, esta es la ley del holocausto, olá. Esta ofrenda, fíjense ustedes las características de las ofrendas. Esta ofrenda olá, holocausto, número 1, tenía que ser una ofrenda toda quemada en fuego. Absolutamente todo tenía que ser quemado. ¿Ok? Y una característica que tenía esta ofrenda de holocausto era que el humo de ese animal que quemaban tenía que ascender a los cielos, hasta el cielo. Y dice la literatura antigua judía que sucedió un milagro allí. ¿Cuál era ese milagro? Que cuando se presentaba este tipo de ofrenda, holocausto, y que quemaban completamente ese animal en el altar que estaba en el lugar santísimo, lugar santo, en el atrio,
en el atrio del templo, cuando estaban quemando esa ofrenda en el atrio del templo, es decir, afuerita en el patio del templo, ese humo, esa columna de humo ascendía hasta el cielo y milagrosamente ascendía directo hacia el cielo, en el sentido de que, por ejemplo, si llovía, si hacía viento, no crean que esa columna de humo se quitaba o se difuminaba. No, esa columna de humo seguía firme allí cuando se presentaba esa ofrenda. Así hubiera un tormentón, así hubiera borrascas de viento, esa ofrenda seguía, esa ascensión de humo de esa ofrenda toda quemada seguía firme, directa hasta el cielo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto para nuestras vidas? Que cuando un creyente, un hijo de Dios, se niega a sí mismo completamente, no un 50%, no un 60%, no un 70%, no un 99%, sino cuando el creyente se da a Dios completamente, cuando el creyente da todas las áreas de su vida a Dios, es que el creyente está presentando una ofrenda de holocausto, una ofrenda de olá. ¿A cuántos les gustaría presentarse como una ofrenda olá a Dios? Tienes que quemarte todo, porque esa ofrenda que se presentaba se quemaba toda. En otras palabras, tienes que dar todas las áreas de tu vida: tu carácter, tus emociones. Tienes que dar esa área que quizás no quieres dar, esa práctica que quizás no has querido dejar y que tú sabes que a Dios no le agrada. Tienes que sacrificarte completamente. Pero cuando tú hagas eso, hermano, esa ofrenda va a subir directo a Dios y nada se va a poder interponer entre tu relación con el Todopoderoso. Recuerden, esa ofrenda, el humo que ascendía, esa columna de humo que ascendía de esa ofrenda, nada lo quitaba. Ningún viento, ninguna lluvia, ninguna tempestad. Si tú quieres entonces que tu relación con Dios nada la pueda afectar, sacrifícate en ofrenda de holocausto, en ofrenda olá a Dios. Quémate todo completo para Dios, hermano. El Mesías dijo: niégate a ti mismo y síguelo a Él. Gloria a Dios. En otras palabras, nosotros tenemos que ser consumidos por Él. La palabra de Dios dice que el Señor es fuego consumidor. Toda área de nuestra vida tiene que ser consumida por Él. Un joven tiene que dejar que Dios se adueñe de su vida en todas las áreas. Que Dios sea el Señor de su vida en la escuela, en su casa, con su círculo de amigos. Ahí tiene que el joven darle lugar a Dios, que el Señor tome todas las áreas de su vida, ser consumidos por Él, porque no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Esta ofrenda precisamente, hermanos, ¿saben quiénes la presentaban? Esta ofrenda no la presentaban los que cometían pecados, los que tenían culpa. No, esta ofrenda la presentaban más bien los que querían experimentar, tener una elevación espiritual. ¿Cuántos quisieran tener una elevación espiritual? No podemos ser los mismos toda la vida, hermano. En nuestra vida espiritual no puede ser en una congregación, por ejemplo, que toda la vida se le tenga que hablar a los hermanos de que Dios te ama y Dios te quiere bendecir. No podemos estar toda la vida en esos mensajes, hermano. Sabemos que Dios nos ama, amén, gloria a Dios. Esa es la base de todo.
Pero tenemos que evolucionar, hermanos. Y Pablo dice eso. Pablo dice: muchos de ustedes ya tendrían que ser maestros, pero os habéis hechos tardos para oír. Y por eso sigue diciendo Pablo, se les tiene que ministrar otra vez los rudimentos, las cosas básicas de la fe. Y Pablo también dice que a veces los creyentes no pueden recibir un alimento más sólido porque no están preparados y quieren seguir recibiendo siempre, ¿qué cosa? Leche, pura lechita, pura lechita. Y eso en su momento es necesario. Un niño tiene que tomar leche, ¿verdad? Pero ya cuando sus hijos, hermanos que tienen hijos, ya cuando sus hijos tienen 15 años, ya son adolescentes, 12, 13, 15 años, ¿es saludable que le sigas dando pura lechita nido? Que nada más te quieran estar pidiendo lechita nido, ¿eso es normal? No, por supuesto que no. Tienen que crecer, y el creyente de igual manera tiene que elevarse, elevar su relación con el Creador, elevar su conocimiento, elevar su consagración al Todopoderoso. Tenemos que presentar una ofrenda olá, un holocausto a Dios. Vamos con la siguiente tipo de ofrenda, la ofrenda minjá, ¿ok? Que dice ahí Levítico 7:37. Esta está la ley del holocausto, ya lo dijimos, de la ofrenda. Ofrenda en hebreo es minjá. Este tipo de ofrenda eran productos agrícolas, no eran animales, eran productos agrícolas, harina, vegetales, que se presentaban junto con incienso. Esa ofrenda vegetal se presentaba con, ¿qué cosa? Incienso. Había otra característica de ese tipo de ofrenda, que esa ofrenda, la mayor parte era comida por los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Ahora, ¿qué cosa representa esa ofrenda minjá que estamos hablando, diciendo que eran cosas? ¿Qué cosa? ¿Qué tipo de productos eran? Agrícolas, ¿ok? Al último les voy a hacer examen, es en serio. Productos agrícolas. ¿Qué cosa se necesita? ¿Quién de aquí ha trabajado en el campo? ¿Nadie? Usted sí. Para que haya cosecha, ¿qué se necesita? Para que haya productos agrícolas. Trabajar la tierra, sembrar. Y volvemos a lo mismo. Dios quiere que uno haga su parte. Entonces, ¿cuál es la idea de este tipo de ofrendas? Representa el trabajo del hombre. El trabajo del hombre. ¿Okay? Lo que ellos hacían para sembrar la tierra, para cosechar la tierra, no sé, para arar y demás, representaba el trabajo que los hijos de Israel hacían y que lo presentaban a Dios. En otras palabras, era una forma de decirle a Dios: mi trabajo es para ti. ¿Cuántos pueden decir hoy que su trabajo es para Dios? ¿Y de verdad tu trabajo es para Dios? ¿Tú enfocas lo que haces para Dios, amado hermano? La profesión que tú tienes, jóvenes que están aquí, la profesión que ustedes quieren estudiar o que han estudiado, ¿está enfocada para Dios? Hermanos que tienen un negocio, ¿su trabajo es para Dios? ¿La obra de sus manos de verdad es para Dios? Porque la palabra de Dios dice que hagamos todo como para ¿quién? Todo como para el Señor. No es para satisfacer mi ego. El joven, por ejemplo, que se quiere preparar mucho, a mí me da mucho gusto de eso, pero que esa preparación, joven, no sea para nutrir tu ego, porque créanme que eso es bien sutil. Hay muchas personas que estudian pero para nutrir su ego, para enaltecerse. Tú tienes que estudiar para elevar eso para Dios, para que Dios tome eso como ofrenda.
Hermanos que tienen un negocio, tienen que tener mucho cuidado que ese negocio no sea nada más para enriquecerme, sino que sea para Dios. Que todo lo que tú hagas sea para Dios. Ok, ¿quieres tener un buen trabajo? Ok, cada uno sabe qué es un buen trabajo para ustedes, ¿no? Diferentes necesidades. Pero si tú quieres tener un buen trabajo, que no sea nada más que quiero tener un buen trabajo pues para pasarla a gusto, para no tener que trabajar tanto, para tener más días de descanso. No, que no sea para eso un buen trabajo. Que si tú dices quiero tener un buen trabajo, que sea quiero tener un buen trabajo para sustentar mi casa y servir a Dios todavía y seguir sirviendo a Dios. Quiero tener una casa, está bien, pero que esa casa sea para consagrar el nombre de Dios, donde se pueda compartir la palabra de Dios, donde se pueda ayudar al necesitado. Eso es decirle a Dios: mi trabajo es para ti. ¿Ok? Minjá, ofrenda, una ofrenda de productos agrícolas, ¿ok? Con incienso. ¿Estamos entendiendo? Dentro de este tipo de ofrenda, minjá, que ya dijimos, número uno, era el producto del trabajo, era una forma de decirle a Dios: mi trabajo es para ti. Pero también dentro de esta ofrenda dijimos que la comían en su mayoría, ¿quiénes? Los levitas, los sacerdotes, ¿ok? En otras palabras, también hay ofrendas dentro de este tipo, minjá, que son para la obra de Dios, para sustento de la obra de Dios, porque eso es bíblico, hermanos. ¿Cuántos lo saben? Es bíblico que el pueblo de Dios colabore para que los siervos de Dios sigan ministrando la palabra de Dios, para que las casas de oración sigan abiertas. Es bíblico que el pueblo ofrende. Es bíblico que alguien que se dedica completamente a la obra viva de la obra. ¿Cuántos saben eso? Y si tú das una ofrenda teniendo ese sentido de hacerlo, esta ofrenda minjá, de que la obra siga adelante, pero que de verdad lo hagas de corazón, hermano. Yo no estoy aquí diciendo como la doctrina de la prosperidad, de que da tú esto y Dios te va a bendecir al doble, al triple. No estoy diciendo eso. Lo que sí sé es que si tú ofrendas para la obra de todo corazón, tarde o temprano Dios siempre te va a recompensar. Pero siempre y cuando tú lo hagas de corazón, no con el deseo de que si yo doy 1,000, luego me van a regresar 2,000. No es eso, no es eso. Que tú ofrendes de corazón, eso es lo que hace la diferencia. Y eso lo podemos ver en muchas ocasiones. Hay ejemplos de eso. Ustedes recuerdan cuando un romano, un centurión, tenía a su siervo enfermo. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Vamos a verlo mejor rápidamente. Vamos a Lucas 7. Me salió a la primera. ¿Cómo no me salió ayer a la primera cuando competí con Prisi? Lucas 7. ¿Estamos ahí? Lucas 7 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Por qué no fue el centurión directamente con Jesús, con el Mesías? Porque no era apropiado en el Israel del siglo I que un rabino, que un maestro de las escrituras interactuara directamente con un romano, con un centurión romano. Entonces, por eso el centurión mandó ¿a quiénes? A los ancianos. A los ancianos. Verso 4: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole:
es digno de que le concedas esto. Fíjense lo que dijo, porque ama nuestra nación, al pueblo judío. ¿Cuántos aman al pueblo judío, por cierto? Amén. ¿Cuántos aman al pueblo de Israel? La palabra de Dios dice que aquellos que aman y bendicen a Israel serán benditos, y maldecidos los que los maldigan. Dice, verso 6, en la última parte del verso 4, es digno de que le concedas esto. Verso 5, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Verso 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Pero fíjense lo que hacía este centurión: ofrendaba para el pueblo judío, para que edificara sinagogas. Había hecho grande favor al pueblo, y la petición que tenía, la necesidad que tenía, fue contestada, fue concedida. Y ejemplos hay más. Está el pasaje de Hechos capítulo 10, donde dijo que le dijo a aquel, no recuerdo si era hombre o mujer: tus limosnas, dice allí entre comillas, y tus ofrendas, ¿qué cosa? Han venido a memoria delante de Dios. ¿Han leído ese pasaje? Vamos a verlo, porque creo que no lo han leído muchos. Hechos capítulo 10, verso 4. Dice Hechos capítulo 10, Pedro y Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas, o sea, tus ofrendas, han subido para memoria delante de Dios. Entonces, Dios se acuerda de esas obras que uno hace en ofrenda. ¿Me puedes poner otra vez los tipos de ofrendas? En ofrenda, ¿qué cosa? ¿Qué tipo de ofrenda? Minjá. ¿Ok? Ahora, allí también el pasaje que acabamos de leer, recuerden, le dijo dos cosas: tus ofrendas y tus, ¿qué cosa? Y tus oraciones han subido delante de Dios. Si ustedes recuerdan, les dije que esta ofrenda minjá era una ofrenda vegetal, agrícola, pero que se daba ¿con qué cosa? Junto con incienso. El incienso siempre es una relación a la oración. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis 5:8, Salmo 141:2, que se relaciona con la oración y la alabanza también. ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos al tercer tipo de ofrenda, la ofrenda Hatat. Regresamos, Levítico capítulo 7, verso 37. Entonces, esta es la ley del holocausto, olá. Esta es la ley de la ofrenda, minjá. Y ahora, ¿cuál? El sacrificio por el pecado, Hatat. Sacrificio por pecado, Hatat. Esta ofrenda era por el pecado, pero por el pecado sin intención. ¿Cuántos saben que a veces pecamos por desconocimiento? ¿Cuántos saben eso? A veces pecamos por no saber. A veces cometemos muchos errores por desconocer cosas. ¿Ok? Entonces había un tipo de ofrenda que era por el pecado, por ese tipo de pecados cuando se peca sin intención. ¿Ok? ¿Qué se ofrendaba en ese tipo de ofrendas de pecado, pero pecado sin intención? Un novillo. ¿Ok? Un novillo.
Ahora dice después el sacrificio por el pecado y después, verso 37, capítulo 7, verso 37, sacrificio por el pecado, Hatat, y ahora vamos a la cuarta, sacrificio por ¿qué cosa? Por la culpa, Mishan, por la culpa. Ese tipo de pecado sí es con intención. ¿Ok? Número 3, pecado pero sin intención, es decir, no tenía el conocimiento, me equivoqué, porque no es lo mismo pecar no es lo mismo caer en pecado que elegir pecar. ¿Cuántos saben eso? No es lo mismo. No es lo mismo cuando tú te tropiezas con una piedra, sí te tropezaste. Cuando tú ya te tropiezas 5 veces con esa piedra, ya no te estás tropezando. Ya tú lo estás eligiendo. ¿Ok? Ahí ya tú tienes, ¿qué cosa? Ahí ya tienes culpa. Acá también, aunque es pecado sin intención, sí tienes la responsabilidad de repararlo de todos modos. Sí tienes de todos modos la responsabilidad de rectificar delante de Dios, aunque no lo hayas hecho con la intención. ¿Estamos de acuerdo? Dios guarda la hora, pero por ejemplo, si un día atropellas a alguien, no te fijaste, bueno, aunque no te hayas fijado, lo tienes que reparar el daño. Amén. Pero acá sí hay algo más grave todavía, que es culpa, pecado con intención, con la intencionalidad de matar, de pecar. ¿Qué se ofrendaba en ese tipo de ofrenda Mishan? En la tercera, Hatat, pecado sin culpa, era un novillo. En la cuarta, Mishan, pecado con intención, se ofrendaba un carnero o un cordero. ¿Estamos entendiendo? Un carnero o un cordero. Pero fíjense ustedes, y por eso me gusta tanto relacionar las escrituras, que no solamente, no crean que las personas que ofrendaban Mishan, un pecado por culpabilidad suya, que habían pecado con la intención de pecar, no crean que nada más iban con su corderito o con su carnerito y lo ofrendaban y pues ya se iban. No era nada más eso. Aparte de ofrendar ese carnero o ese cordero, tenían que rectificar el daño. ¿Ok? Tenían que rectificar el daño. ¿De qué nos habla allí? Responsabilidad, lo que venimos hablando. Una ofrenda completa. Si tú quieres hacer a Dios una ofrenda de Mishan completa, tienes que reparar el daño que hiciste. Si quieres que verdaderamente esa ofrenda sea apta delante de los ojos de Dios, porque ¿cuántos saben que habían ofrendas que no eran aptas delante de los ojos de Dios? ¿Saben ustedes que el animal que se ofrendaba tenía que ser sin defecto, tenía que ser bajo los parámetros que decían los levitas, que decía el libro de Levítico? Y si se salía de ese orden, pues esa ofrenda no la aceptaban. Hay ofrendas que Dios no acepta. Entonces, si tú quieres que esta ofrenda tuya por pecado con intención, con culpabilidad, sea aceptada delante de Dios, tienes que reparar el daño. Tienes que rectificar lo que hiciste. Si no, esa ofrenda está incompleta y Dios no la va a tomar. ¿Qué hizo Zaqueo cuando se arrepintió? Nada más se arrepintió y lloró. Digo, ay Señor, perdóname. Ya, y lo perdonaron así. Zaqueo dijo, en lo que yo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Cuando él hizo eso, que rectificó el daño que hizo, fue cuando el Mesías dijo, ha llegado la salvación a tu vida. Es cuando se fue aceptada esa ofrenda que él estaba presentando. ¿Cuántos quisieran que Dios aceptara su ofrenda? Bueno, hay que presentar la ofrenda de tu vida, no un carnero, no un cordero. Presenta la ofrenda de tu vida, pero también rectifica el daño que hiciste. Quizás a tu papá, quizás a tu mamá, quizás a tu compañero de escuela, de trabajo,
quizás a tu esposo, a tu esposa, no lo sé. Tienes que rectificar el daño para que Dios acepte esa ofrenda en su trono de gloria. Vamos a ver 2 Corintios 5:21, relacionándola con esta ofrenda de culpa. ¿Cuántos saben que cuando uno tiene culpa, uno no está a gusto? Cuando una persona carga una culpabilidad en su corazón, no está pleno, no está libre. Hay algo que le estorba, hay algo que le obstruye en su vida. 2 Corintios capítulo 5 les dije. Verso 21. Y vamos a relacionarlo con el Mesías, este tipo de ofrenda. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. En otras palabras, el Mesías tomó este tipo de ofrenda, de pecado, tanto de sin culpa como de con culpa. El Mesías que no conoció pecado, nos está diciendo la Escritura, él fue hecho pecado, él fue hecho ofrenda de pecado, para que tú y yo pudiéramos ser justificados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Santo es el Señor. ¿Y cómo es eso? Vamos a ver Hebreos capítulo 9, verso 12. ¿Estamos ahí? Hebreos capítulo 9, verso 12. ¿Cómo es esa ofrenda que el Mesías entregó por el pecado de todos nosotros? Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué fue necesario que el Mesías fuera presentado como una ofrenda a Dios por el pecado de la humanidad? Porque sabes una cosa, si tú estudias todo el libro de Levítico, todo el sistema de ofrendas y de sacrificios del libro de Levítico, te vas a encontrar con que hay ofrendas por pecado sin intención, que hay ofrendas, holocaustos, sacrificios por el pecado de culpabilidad, pero hay un tercer tipo de pecados llamados pecados de caret. ¿Qué son los pecados de caret? Pecados de muerte. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios habla de pecados de muerte? En otras palabras, tú, por ejemplo, nunca vas a hallar en el libro de Levítico que diga algo así como: si esta mujer adulteró o si este hombre adulteró, bueno, pues van a tomar, como aquí leemos, ¿no?, un becerro y lo van a ofrendar con incienso o algo por el estilo. Eso no existe en Levítico. Lo que sí existe es que dice: el hombre y la mujer que sean sorprendidos en adulterio mueran apedrados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay otro tipo de pecados, como por ejemplo la blasfemia del Espíritu Santo, que habla la palabra de Dios también. Esos tipos de pecados son pecados ¿de qué cosa? De muerte. No vas a hallar una escritura donde diga: el hombre que mató a esta persona con plena noción de lo que hizo, bueno, pues traiga este tipo de sacrificio. No dice eso la escritura, porque esos pecados eran pecados de caret, pecados de muerte. Por eso es que el Mesías tuvo que presentarse al mismo como ofrenda de pecado, porque había pecados que no se podía presentar ningún tipo de ofrenda, pero el Mesías presentó un sacrificio
perfecto, un sacrificio único. Y Él, que no conoció pecado, se hizo pecado, cargó en sí el pecado de todos nosotros para poder reconciliarnos delante de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, amados hermanos? Y vamos a regresar a Levítico 7:37, porque nos faltan dos. Entonces ya estudiamos Levítico 7:37. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, holocausto, olá, ofrenda, minjá. Después del sacrificio por el pecado, hatat, pecado sin intención. Del sacrificio por la culpa, pecados con intención. ¿Ok? Y después, ¿qué cosa? De las consagraciones, miluim. También había ofrendas que se presentaban para consagrar algo. ¿Qué es algo que se consagra? ¿Qué es una consagración? Una dedicación, un apartamiento para un uso exclusivo. Por ejemplo, estos instrumentos son consagrados para Dios, porque estos instrumentos solamente se usan para alabar el nombre de Dios, están consagrados. Amén. Este tipo de ofrenda se hacía de harina, era una ofrenda de harina. Y otra característica que tenía este tipo de ofrenda de miluim por las consagraciones es que era perpetua, es decir, era constante, era siempre. ¿Ok? Y esa harina, ¿qué pasaba con esa harina? Se quemaba también, perpetuamente. Es decir, en el templo de Jerusalén se estaba ofreciendo ese tipo de ofrenda constantemente, harina quemada, toda quemada. ¿Quiénes presentaban esta ofrenda? Por ejemplo, Aarón y sus hijos. Aarón consagró a sus hijos, ¿para qué? Para el sacerdocio, para que ellos ministraran en la casa de Dios. ¿Cuántos quisieran que sus hijos fueran consagrados para Dios? Tienes que consagrarlos a Dios. ¿Te gustaría que tus hijos sirvieran a Dios siempre en su vida? Conságralos para Dios, entrégalos a Dios, presenta este tipo de ofrenda, miluim, a Dios. Consagra tu casa para Dios, consagra todo lo que tienes para Dios, perpetuamente, es decir, constantemente se tiene que hacer. Hay personas que sirvieron a Dios con todo su corazón 5 años y después lo dejaron de hacer, porque nos olvidamos que esa consagración tiene que ser constante. Entrégate siempre a Dios, hermano. Entrega a tus hijos siempre a Dios. Entrega a tus papás siempre a Dios. Entrega a tus hermanos siempre a Dios. Conságralos a Dios. Dile a Dios: esto es tuyo, te pertenece solamente a ti. Úsalo para tu gloria. Amén. Y la sexta ofrenda, shalamí, viene de shalom precisamente, que es una ofrenda ¿de qué cosa? De paz. ¿Ok? Esta ofrenda de paz comían 3 personas. El sacerdote, la persona que la ofrendaba, y también era tomada por Dios, porque también era quemada, shalamí, ¿ok? De paz. Este tipo de ofrenda, ¿quién la hacía? Las personas que estaban agradecidas. Porque, como les digo, los sacrificios, las ofrendas no eran nada más para conseguir algo, no era nada más para conseguir perdón, no era nada más para consagrar algo, no era nada más porque tengo culpa, porque me equivoqué en algo. También había ofrendas para agradecer a Dios. ¿Alguno de ustedes ha dado una ofrenda para agradecer a Dios? Por agradecimiento, nada más por agradecimiento. No diezmo ni nada de eso, no, nada más porque a mí me nace, estoy agradecido de lo que Dios hizo conmigo, voy a dar esta ofrenda a Dios.
¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Es necesario que se haga. Es necesario que ofrendemos shalamí, sacrificios de paz para con Dios. Amén. Y vamos a terminar. Ya entendimos entonces cómo. Entonces, les quiero yo preguntar a ustedes: ¿el libro de Levítico, la Torah, la ley, habla nuestras vidas o no habla nuestras vidas? Ya vamos a dejar de ver entonces ya la ley como algo obsoleto, como algo que ya caducó, como algo que ya no habla a nuestras vidas. Hay que dejar de ver la ley así. Hay que verlo como algo que tiene un mensaje poderoso para nuestras vidas en la actualidad. Vamos a terminar viendo Levítico capítulo 4, verso 1. Si tú quieres ser un buen sacerdote de Dios, tú tienes que tener en cuenta todo esto. Tú ministras, ¿sabes tú que tú ministras en un tabernáculo también? Acabamos de leer en Hebreos, en el libro de Hebreos, que por la sangre del Mesías, nosotros ¿qué cosa? Tenemos entrada por su propia sangre del Señor al lugar santísimo. En el tabernáculo espiritual tenemos ese privilegio de entrar, de ministrar en el mundo espiritual, así como lo hacían los sacerdotes y levitas en el mundo terrenal, en el templo de Jerusalén. Así tú también tienes la oportunidad de entrar y ministrar en el mundo espiritual, en el tabernáculo espiritual, como un sacerdote de Dios, porque el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice la Escritura. Pero si tú quieres ser un buen sacerdote, quieres ser un buen levita, un buen ministro en el tabernáculo celestial, toma en cuenta todo esto en tu vida. Toma en cuenta este manual de los sacerdotes para tu vida espiritual. Amén. Levítico capítulo 4, verso 1. ¿Estamos ahí? ¿Me puedes poner la otra diapositiva? Y esto ya es lo último y ya termine. Amén. La otra diapositiva, la segunda. La hiciste así por parte. Ok, pon la primera, como lo hiciste, ¿está bien? Ok, gracias. Bien, en Levítico capítulo 4 nos habla de las ofrendas del pecado. ¿Sí tiene ahí el subtítulo? Su capítulo 4 dice ofrendas por pecado. Ok, ahí nos va a hablar de ofrendas por una serie de pecados, pero quiero que vean cómo este capítulo 4 va desglosando diferentes personas que pecan y va desde arriba hasta abajo. Fíjense, vamos a ver Levítico capítulo 4, verso 3. ¿Qué dice? Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, hasta ahí solamente. Y ya dice después lo que va a ofrendar. Pero ¿de quién habla primero? Del sacerdote ungido. ¿Quién es el sacerdote ungido? Es, haciendo la analogía con nuestra vida espiritual, es el que enseña y el que intercede por el pueblo. Amén. El que enseña y el que intercede por el pueblo. ¿Estamos entendiendo? En otras palabras, ¿cómo saber cuando yo estoy pecando en el área del sacerdocio? ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Cómo está tu relación con las Escrituras? Desde allí se empieza. Desde allí. Si tu relación con las Escrituras está mal, desde allí va a haber pecado en otras áreas de tu vida, la que sea. La que sea. ¿Estamos entendiendo? Si el sacerdote ungido, ¿qué es lo que hacían los sacerdotes al pueblo de Israel? Enseñaban la palabra, lo principal, lo principalísimo, e intercedían por el pueblo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cuidarnos en nuestra vida? Que la dimensión del sacerdocio
no peque nuestra relación con la palabra. Amén. Cuida de poner por obra los mandamientos. ¿Cuántos saben que tenemos que guardar los mandamientos? Al maestro le preguntaron: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué dijo el maestro? Los mandamientos sabes, aquí, aquí, aquí y aquí. No hay más. Eso es lo principal. ¿A cuántos les gusta tener una relación plena con la palabra? Lamentablemente, hermanos, y realmente lo digo con dolor en mi corazón, a la gente no le gusta estudiar la palabra de Dios. A la gente le gusta que se le anime y que se le diga: Dios te va a bendecir, Dios está contigo. Pero a la gente no le gusta escudriñar, desmenuzar la palabra de Dios. Y eso es un dolor en mi corazón. A los jóvenes les encantan los instrumentos y las alabanzas en cualquier iglesia, y qué bueno, gloria a Dios. Pero casi a los jóvenes no les gusta tener una relación plena con las Escrituras, estudiar verdaderamente las Escrituras. Y precisamente como el pueblo de Dios no tiene una relación plena con las Escrituras, es que después hay tantos problemas. El Mesías dijo: escudriñen las Escrituras, porque de cierto os digo que en ellas tienen la vida eterna. Desde aquí comienza todo, amado hermano. Y si desde allí estamos mal, todas las demás áreas van a empezar mal. En la iglesia, en la familia, en tu propia vida personal. Desde allí, esa es la base de todo. Y después vamos al verso 13, Levítico 13, perdón, sí, 4, capítulo 4, verso 13. ¿Qué dice? Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, etcétera. Ahí, ahora, ¿quién pecó? ¿Quién fue? La congregación, la asamblea, ¿ok? Toda la congregación, la asamblea. Los sabios del pueblo de Israel, si ustedes ven una versión hebrea de las Escrituras, se van a dar cuenta que cuando habla ahí de la congregación o de la asamblea, se refiere al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era una reunión de 70 sabios, jueces, que legislaban las leyes al pueblo. Cuando había un problema, una dificultad, lo llevaban con el Sanedrín, y ellos eran los que discernían qué era lo que se tenía que hacer. ¿Estamos entendiendo? Nosotros como creyentes también tenemos una dimensión que se asemeja al Sanedrín, que se asemeja a la asamblea. Nosotros como creyentes tenemos un Sanedrín en nosotros, pudiéramos decir así. ¿Por qué? Porque el creyente muchas veces tiene que discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Cuántos saben eso? Muchas veces nosotros tenemos que saber qué es lo bueno y qué es lo malo, aún dentro de las cosas de Dios. ¿Cuántos saben eso? El Hijo de Dios tiene que tener discernimiento, y más en estos tiempos donde hay tanta confusión en el mundo. Y conforme vaya pasando el tiempo, créanme, va a haber más confusión en el mundo, de no saber qué creer. Yo me he topado con personas así, que dicen: yo ya no sé ni qué creer. ¿Nunca han escuchado a alguien así? Yo ya no sé ni qué hacer. Y gente que ha conocido de la Biblia, gente que ha conocido de la palabra de Dios. Hoy en día se escucha hablar de iglesias de homosexuales, por ejemplo. Hoy en día se escucha hablar de iglesias inclusivas. Hoy en día se escucha hablar de iglesias que están a favor del feminismo. Y tú los escuchas
Y realmente, si una persona no tiene bien su discernimiento, se deja llevar por esa corriente, porque lo combinan con ciertos extractos de la palabra de Dios y lo hacen presentar como que es algo correcto. Hay una serie de corrientes terribles en este mundo hoy en día y va a seguir avanzando. Para no errar, para no pecar, tenemos que tener en cuenta ¿qué cosa? Nuestro discernimiento bien ejercitado, saber qué es lo bueno y qué es lo malo para no pecar en esa área. ¿Estamos entendiendo? Muchas veces a lo bueno le decimos malo y eso está en las escrituras. Muchas veces el pueblo de Dios a lo que sí es de Dios le dice que no es de Dios y lo tachan de todo, y a lo que no es de Dios, a eso sí lo aceptan. ¿Cuántos han echado algo de ver eso alguna vez? Que al pueblo le presentas algo bíblico, ay, qué aburrido, mucha letra. Eso es, ¿perdón? La letra mata. Eso no ayuda en nada. Le presentan otra cosa y yo lo he echado de ver muchas veces. Le presentan otra cosa, un mensaje bonito, de puro humanismo, puras cosas que están fuera del contexto de la palabra de Dios, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, torciendo las escrituras, y todos, gloria a Dios. Yo no puedo hacer eso. Y yo sé que muchas veces algunos hermanos quizás incluso lo van a ver a uno como soberbio, altivo, pero no es eso. Es que la palabra de Dios a mí me dice que yo tengo que discernir entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Venga de quien venga, venga del predicador más renombrado del mundo, tenemos que discernir, porque si no discernimos bien, vamos a pecar en esa área. Pero quiero que ustedes se fijen cómo todo empieza de arriba hacia abajo. Si tú pecas desde el área del sacerdote, que ya dijimos es el área de la palabra de Dios, de estar en orden con la palabra de Dios, no vas a tener un buen discernimiento tampoco. Tu Sanedrín, tu asamblea legislativa en ti, que legisla lo que está bien, lo que está mal, no va a estar bien en ti. Pero todo viene de arriba, así. ¿Okay? Vamos al verso 22, Levítico 4, verso 22. Ahora, ¿qué dice? Cuando peque, ¿quién? 4:22, sí. Cuando pecare un ¿qué? Un jefe, e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Dios. Ahora el que peca es ¿quién? El jefe. ¿Ok? El jefe, el líder, el rey también se relaciona a esto. ¿Ok? Ahora es el que dirige un pueblo. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué quiere decir eso en nuestra vida espiritual? Lo que ejecuta. ¿Sí saben que, por ejemplo, el poder ejecutivo en México, ¿cuál es? El presidente. Es el que ejecuta. ¿Ok? El que lleva a cabo acciones. ¿Estamos entendiendo? El que ejecuta, lo que dirige tu vida. ¿Qué cosa hace también un jefe? Ve que está funcionando, que no, ¿ok? Y pone en orden. Aquí el jefe que Dios ha puesto en esta casa es el hermano Frank, ¿no? Él tiene que ver, bueno, ya no funciona esta bocina, vamos a cambiarla, o designa a alguien para que lo haga. Si hay algo en las funciones ministeriales que no está funcionando, bueno, pues vamos a hacer un cambio aquí, acá. Un entrenador de fútbol, ahorita que está empezando el mundial, por cierto, un buen entrenador de fútbol, ¿qué tiene que hacer? Haciendo alusión un poco a lo que acaba de pasar con nuestra selección, pero ustedes saben que llevaron a un delantero que pues está lesionado, lleva como ¿cuántos meses sin jugar? Un montón de meses sin jugar, ¿verdad? Lo llevan de delantero. ¿Qué haría un buen líder, un buen entrenador? Pues lo cambias.
¿o no? Llamas al que esté en buen momento, ¿ok? Entonces, trayendo eso a nuestra vida espiritual, si tú pecas en esa área del liderazgo en tu vida, vas a tomar malas decisiones, no te vas a dirigir bien en tu vida, vas a errar en las decisiones que tomes para tu vida. Vas a pensar que tú tenías que hacer una cosa así cuando no era así que la tenías que hacer. No vas a llevar una buena guía, un buen líder en tu propia vida. No vas a dirigir bien tu vida, porque el área de ese rey, de ese jefe en tu vida anda mal, está pecando. Y cuando tú pecas en esa área, empiezas a hacer cosas que no debías de haber hecho, empiezas a tomar decisiones que no debías que haber tomado. ¿Estamos entendiendo? Pero de nuevo, vuelvo a lo mismo. Fíjense cómo va bajando. Empezamos con, si peca, el sacerdote. ¿Qué cosa quiere decir? La dimensión de la palabra de Dios. Si desde ahí anda mal, bajamos más. ¿Qué cosa siguió? Si peca, la asamblea, el Sanedrín, el discernimiento. Si desde arriba está mal la palabra, tu discernimiento también va a estar mal, de lo bueno y de lo malo. Y más abajo, tus decisiones que tomes, tu liderazgo también va a estar mal, va a estar desorientado. ¿Estamos entendiendo? Y por ende, si esas tres dimensiones de tu vida, la palabra de Dios, el discernimiento, el liderazgo en tu vida, si esas tres dimensiones andan mal, tu persona va a pecar. Y por eso termina diciendo, ya con esto termino, verso 27, Levítico 4, verso 27. Si alguna persona del pueblo pecare, ya en general, si alguna persona del pueblo, si tú no cuidas esas áreas del sacerdocio en tu vida, tu persona va a pecar, vas a pecar. Pero no queremos pecar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Un buen sacerdote de Dios se cuida de no pecar en ninguna área, en ninguna dimensión de su vida. Ponte de pie, por favor, hermano. Y en este día vamos a hacer una oración. Pidiendo que Él abra nuestro entendimiento para ser buenos sacerdotes, para ministrar correctamente delante de su presencia, para ofrecer los sacrificios en mi vida que necesito presentar de manera íntegra, de manera agradable delante de Él. Vamos a orar para que Él me ayude a visualizar en qué área de mi vida espiritual estoy fallando. Si quizás en el sacerdocio, si quizás en el Sanedrín, en la asamblea legislativa, si quizás en el área de el liderazgo en mi vida que me está llevando a pecar en cualquier área de mi vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos unos momentos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, soberano del universo, hoy aquí estamos delante de tu presencia, oh Dios. Hoy, Señor, nos rendimos a ti. Queremos rendirnos como ofrenda delante de ti. Es necesario, Padre, que tú nos consumas completamente, oh Dios. Es necesario que tu fuego, Señor, consuma, tome toda nuestra vida, toda área de nuestra vida, toda dimensión de nuestra vida. Si tú quieres hoy ofrendar tu vida, dile a Dios, tómame completamente. Dile desde lo más profundo de tu corazón,
Dile que tú quieres presentarte en holocausto delante de Él completamente. Si solamente habías estado dando la mitad de tu vida, si solamente habías estado dando un tercio de tu vida, no sé. Dile a Dios que hoy tome todas las áreas, todas las facetas de tu vida. Si tú crees que no habías estado presentando el fruto de tus manos a Dios, si tú crees que solamente habías estado trabajando para ti, para satisfacer tu materialidad, y no habías estado presentando todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces a Dios, sino que solamente estabas nutriendo tu egoísmo, hoy pídele a Dios que te perdone y entrégale todo lo que tú tienes a Dios. Dile a Dios: el trabajo que yo tengo es para ti. Mi negocio con el cual yo me gano el pan de cada día, yo te lo entrego. Joven que estás aquí, dile a Dios, si quizás nunca habías hecho esto: mi profesión, mi carrera que estoy estudiando es para ti, mi Dios. Es para traer gloria a tu nombre, Padre. Es para servirte, Señor. Perdóname si no te había entregado todo esto, si quizás por hierro, por desconocimiento había pecado y no sabía que yo te tenía que entregar todo esto. Hoy dile a Dios: todo es para ti, Señor, para tu gloria, para tu honra, para que tú lo uses. Dile a Dios: Señor, yo no sé cómo habrás tú de glorificar tu nombre en mi trabajo, en mi profesión, en mi negocio. Yo no sé, pero yo te lo doy a ti, Padre eterno, para que tú te sirvas de eso. Es tuyo, Padre eterno. Mi casa es tuya, mi carro es tuyo, Padre. Tú me lo has dado, dáselo a Dios. Dale a tus hijos a Dios, amado hermano, en este día. Conságralos para Dios. Presenta una ofrenda de consagración a Dios. Consagra tu matrimonio, quien está casado. Consagra a tus hijos. Consagra a tu esposo, tu esposa, tu familia. Diles que quieres que ellos sean apartados para ti. Consagra tu tiempo para Dios. Si hasta el día de hoy, hermano, joven que estás aquí, no habías apartado un tiempo especial para Dios en la semana o en todos los días, es necesario que lo hagas. Consagra algo a Dios. Entrégale a Dios toda tu vida, amado hermano. Recuerda que esa ofrenda, ese humo que ascendía a los cielos, iba rectamente hasta el trono de gloria, y ninguna tempestad se podía interponer cuando se presentaba esa ofrenda bien hecha, completa, sincera. Si hoy tú tienes culpa, si hay en tu corazón culpa, hay mucha culpa en el ser humano, ¿sabes? Hay muchos hermanos jóvenes que tienen una carga de culpa grande por lo que no pudieron hacer quizás con sus papás, por el tiempo que han perdido.